son los condicionales 0 y primero, dirigido para Bachillerato General Unificado. Entonces vamos a empezar a hablar sobre este tema. No es complejo ni difícil, es cuestión simplemente de poner un poquito de dedicación y se lo podrá comprender. No es difícil. Bien, entonces voy a tratar de hacerlo más concreto y conciso y directo para no ocupar mucho tiempo. Y después ya vamos con las actividades que tienen propuestas en la ficha del proyecto 1, que corresponderán ya a la semana 3. ¿Estamos? No se olviden de suscribirse, amigos, y vamos a empezar. Entonces, bien, los condicionales son aquellos que establecen justamente una condición y a través o después de esa condición pues nos ofrecen un resultado o un efecto. Se denomina zero conditional. Los usos básicamente expresan hábitos, rutinas y verdades analíticas, que esas verdades además nunca cambian. ¿Sí? Nunca cambian esas verdades, es decir, son hechos reales, ¿sí? O científicos también, ¿sí? Por decir, si usted juega con fuego, o si tú juegas con fuego, te quemas, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos tratando de decir es que cuando sucede X o sucede algo, va a suceder lo otro, ¿sí? Va a suceder Y necesariamente. Entonces si sucede una cosa debe suceder la otra, ¿sí? Entonces, ¿para qué se lo usa? ¿Para qué se lo usa? Pues cuando se habla de una causa y efecto, condición y resultado. Es lo mismo, ¿no? O a mí en mi caso me gusta hablar más de condición y resultado, ¿sí? Entonces, si existe una condición, va a existir un resultado a partir de eso. Además que los verbos de la condición y el resultado siempre van a estar en presente simple. Entonces, es importante que ustedes conozcan bien la gramática, lo que es el presente simple, el auxiliar de las terceras personas, de las primeras y de las segundas personas, singular como plural, ¿sí? Entonces, y vamos a usar el if y el when para empezar a escribir la oración. Por lo general, el if se lo utiliza más, ¿sí? Que significa sí, pero no un sí de afirmación. Por ejemplo, are you a student? No, si le están diciendo usted es un estudiante, usted no va a decir if, sino usted dice sí, pero yes, ¿no? Que ese ya es otra para responder afirmaciones. Entonces, aquí tiene otro significado de condición. Y when, que es cuando, también lo utilizan, pero no es muy común, más es if. Y también vamos a usar la coma para separar la condición del resultado. Eso cuando es la forma normal, pero cuando revertimos la coma se va a omitir. Claro que cuando nosotros hablamos la tomamos en cuenta, es decir, no la pronunciamos a la coma, pero en escritura sí hay que ponerla por cuestión de gramática. Entonces empezamos con los ejemplos, vamos a ir rápido. Examples. Entonces recuerde que el conditional 0 o 0 en presente tanto el resultado como la condición, ¿sí? Ambos son oraciones en presente simple. Example. If you study, es decir, si tú estudias o si usted estudia, el resultado es que tú aprendes. You learn, ¿sí? You learn. Usted o tú aprendes, ¿verdad? Entonces, a partir de esta condición, pues obtenemos un resultado, ¿sí? Que sí o sí tiene que pasar. Si tú estudias, pues tú aprendes. Cualquier cosa, ¿no? A lo que usted quiere estudiar. Mire, aquí tenemos una negativa y estamos utilizando ya el auxiliar, que es el do, pero como es negativo, pues el don't. Entonces, I don't study, si yo no estudio, yo no aprendo. Mire, ¿sí? Si yo no estudio, yo no aprendo. No utilizamos el do porque recuerde que es para la primera persona y tercera persona del, sea tercera persona plural, que es we, they, ¿sí? Y el you, justamente, ¿no? Y los otros que serían el das para he, she, it. Muy bien, eso ya deberíamos conocerlo. Aquí tenemos justamente una tercera persona. If she mix red and blue, ¿por qué tenemos aquí en rojo? Porque ya les dije que la tercera persona en afirmativo, pues aquí se aumenta la I y la S, el verbo, ¿no? Entonces, si ella, ¿no? Si ella mezcla rojo y azul, estamos hablando de colores, pues she gets purple, ella obtiene púrpura, ¿sí? Mire, entonces a partir de una condición, pues tengo un resultado y no olvidemos la coma, ¿no? Sí, coma, parar la condición del resultado, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos esto por qué, ¿no? Además que las condicionales no existen para preguntas, solo para afirmativas y negativas, así que no hay problema con las preguntas. Aquí no entra eso. If he doesn't practice, aquí mire, tenemos una negativa. ¿Y por qué ponemos does? Porque es el auxiliar de tercera persona. El do, pues tiene que ir con la E y la S, pues forma la tercera persona. El auxiliar, tercera persona, doesn't. Y practice, y ya recuerden que acá el verbo ya no tiene que ir con la S, ¿no? Sino que ya el auxiliar ayuda a eso, justamente pues se llama auxiliar.
y la coma, y luego, ¿cuál es el resultado? He doesn't improve, es decir, si él no practica, él no mejora, cualquier cosa que esté haciendo, ¿no? Entonces, a partir de una condición tenemos un resultado. Pero esto también es revertible, es decir, que nosotros podemos poner primero el resultado y luego podemos poner la condición, ¿sí? Pero la única diferencia es que ya la coma no la vamos a poner. Entonces, voy a tomar este del que mezclaba los colores. Dice, she gets purple si ella, ella obtiene púrpura si ella mezcla rojo y azul. Es decir, ella obtiene un color púrpura si es que ella mezcla rojo y azul, ¿cierto? Mire, aquí está, ¿no? Bueno, espero que esté un poquito claro, que les sirva. Vamos a ir rápido por la razón del tiempo, para no aburrirlo y no cansarlo, ¿no? Espero que le esté ayudando en algo, ¿sí? Entonces, ella obtiene púrpura si ella mezcla rojo y azul. Entonces, la condición solo se invierte con el resultado, pero lo que no va es ya la coma, si se puede dar cuenta usted, ¿ok? Espero que le sirva esto. Igualmente este documento y con el de Work, que vamos a hacer las actividades, van a quedar aquí en la descripción del video para que usted lo pueda revisar con bien. Y puede poner sus preguntas, ¿no? Si que tiene dudas, las puede dejar en los comentarios para estarlas atendiendo, para estar leyendo a todas. Primer condicional, first conditional. Entonces aquí usted va a estudiar simplemente el cero condicional, que se usa para nada más. Entonces, ¿cuál de las justamente se utiliza para expresar probabilidades futuras? Es decir, algo hipotéticamente que pueda pasar en el futuro, en el porvenir. Entonces, y hay un cambio más, ¿no? Que la condición sigue estando en presente simple, es decir, la condición va a estar en presente simple, pero el resultado va a escribirse en futuro simple, es decir, con el auxiliar will, ¿sí? Will, con el will vamos a escribir el resultado, justamente, ¿no? Que el will ayuda simplemente a ver que suena en pasado, por ejemplo, si yo escribo, voy a poner aquí un ejemplo, ejemplo nada más, ¿no? Si yo pongo aquí, por ejemplo, que es comer, por ejemplo, solamente para explicarle qué es el auxiliar will. Si yo pongo eat es comer, ¿no? Pero si yo pongo will eat, ya es comeré, ¿sí? En el futuro, ¿no? Esto simplemente es como una acotación para lo que pueda recordar, ¿no? Y después ya la estructura la puede usted estudiar, ¿sí? Entonces, eat es comer, pero will eat es comeré. Todo lo que suena en el futuro probablemente pueda pasar. Entonces, además, el resultado se lo va a escribir con futuro simple, ayudándonos del will, y también de verbos modales que pueden ir. Por ejemplo, can, should, must, and could, ¿sí? Esos son algunos de los que pueden ir también como resultado, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos. Estructura. Entonces, la condición es que vamos a escribir el if y también en una oración en presente simple. Eso no va a cambiar. En la condición tiene que estar en presente simple. Y el resultado sí va a ser una oración, pero en futuro simple, utilizando el will, recuerde will, o los verbos modales que están aquí en azul, ¿sí? A su vez también esto se puede intercambiar, ¿no? Es decir, que la condición vaya acá y el resultado venga acá. Pero recuerde que la coma ya no debe ir, ¿no? Recuerde eso. ¿Sí? Entonces, pero por lo general siempre se escribe así, primero la condición y luego el resultado. Pero si está o le dicen que intercambie, usted lo único que tiene que hacer es no poner la coma, nada más. ¿Sí? Entonces vamos a hacer los ejemplos, a ver unos ejemplos para poder practicar. Entonces, aquí tenemos uno, examples, condición y resultado, ¿no? Está en la forma normal. If you study English, si tú estudias inglés o usted estudia inglés, si usted estudia inglés, usted aprenderá. Learn, que es aprender, pero con el will ya es aprenderás, ¿sí? Futuro, que puede ser también contracción, you'll, es decir, you will es you'll, ¿sí? Recuerden. Entonces, vamos con otra, dice, if you are sick, si tú estás enfermo o si usted está enfermo, aquí estamos usando ya, mire, está en verde, estamos usando ya un modal, es decir, you must rest, es decir, tú debes descansar. Eso es una obligación, ese significa debe. Más significa debe, más, pero no debe de deber dinero o algo, sino debe de obligación que se debe cumplir sí o sí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí espero que le esté quedando claro, ¿no? Y luego tenemos por acá otro que dice, if she doesn't do the homework today, dice, es decir,
Si tú o si ella, perdón, no hace el deber hoy, ella no puede ir al cine mañana. Mire que aquí en este caso usé ya un modal, que es el can't, ¿sí? Que no necesita auxiliar, solamente se niega solo, porque es un verbo modal, ¿no? Y va acompañado de un verbo cualquiera, sin la partícula to. Sí, entonces, mire, aquí he usado el can't, no el will. Pero ya le dije que puedo usar verbos modales y el will también para el resultado, ¿sí? Y no se olvide siempre la coma en la condición. Next. If I don't study, es decir, yo no estudio, si yo no estudio, I will not learn, ¿sí? Yo no aprenderé. Que también puedo poner esto como won't, ¿cierto? De no aprenderé, en contracción. Entonces vamos a, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, si tú con fuego, tú te quemas. Es decir, mira, ahí le estoy diciendo ya un condicional C. Y así podemos seguir poniendo muchos más ejemplos, pero para que no se largue el video, vamos a poner ya la actividad para poder seguir practicando con la actividad que tienen ustedes en la ficha del proyecto 1. ¿Sí? Entonces, vamos. Espero que les haya quedado claro. Este documento les va a quedar aquí. Lo hice de forma rápida para que usted no se aburra y no pase mucho tiempo mirando un video que a lo mejor le vaya a parecer un poco aburrido, pero es importante conocer la gramática, amigo y amigo. ¿Sí? Igual dudas que tenga las puede escribir aquí en los comentarios para irlas disolviendo. Con la ayuda de ustedes mismos seguramente van a poder hacerlo. ¿Sí? Vamos entonces. Bien, entonces continuamos. Aquí ya tenemos la semana 13. La semana 13, el proyecto 1, la semana 3 que está dentro de ese proyecto, ¿no? Topic, what if, y si, objetivo. Para producir, ¿no? Aquí dice to produce will construct informational text by applying the grammar and writing process correctly. Para producir textos informativos bien construidos, aplicando la gramática de los procesos de la escritura correctamente, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar. Entonces, para hablar de textos informativos, entonces se necesita construir con el condicional justamente que le están indicando o que usted se lo aprenda, ¿no? Entonces tenemos aquí la actividad 1, answer this question. What will happen if we do not change our habit with environment? Dice que respondan a esta pregunta y qué pasará si nosotros, mira aquí está un condicional, si nosotros no cambiamos nuestros hábitos con el medio ambiente. Entonces aquí yo le he puesto una respuesta, ¿no? Usted puede poner una a su gusto con esta idea que le doy. Our will planet suffer the consequences and resources will be scarce. Dice que nuestro planeta sufrirá las consecuencias, es más, ya las está sufriendo y los recursos escasearán, ¿sí? Eso pasa, ¿no? Pasa ya con las acciones que nosotros cometemos a diario, pues vamos nosotros destruyendo cada vez nuestro hogar, que es el planeta Tierra, que deberíamos cambiar ya nuestra forma de vivir, ¿sí? Adoptar nuevos procesos de realizar los materiales, ¿sí? Y sobre todo de cómo vivimos nosotros, ¿sí? Entonces, ahí pueden poner ustedes una respuesta a su manera con una idea que les estoy dando. 2. Read the following text. Bueno, aquí tiene un texto de muchas oraciones que están con condicionales, o que se elaboraron con condicionales, ¿no? En este caso con condicionales 0 y 1, que eso le están indicando ahora. Entonces aquí les dejo yo con la traducción. Además tienen unas palabritas aquí ustedes para que las identifiquen y las puedan estudiar un poco más. Aquí está la traducción ahí para que ustedes lo entiendan mejor, ¿sí? Entonces les he marcado, mire, de un color el if, que es para empezar a escribir una oración condicional, y la coma, ¿sí? La comita que está acá, que se la he remarcado de amarillo también para saber que aquí está la condición, pues, y luego está el resultado, de que de eso se compone el condicional. Entonces, ahí está para que ustedes lo analicen. Hablan del uso de las botellas, hablan del crecimiento excesivo rápidamente de la población, y en el futuro a lo mejor no habrá alimentos para todos. Entonces ahí lo estudian, ¿no? Aquí en la gramática pues ya lo vimos recién. Y bueno, vamos con la 4. From the list perfect in the read, choose for possible consequence of outer human habits on environment. Write a possible solution for each of them. Que de esta lista que usted le presentan aquí en la lectura, escoja 4 posibles consecuencias de los actuales hábitos humanos sobre el medio ambiente. Escriba una posible solución para cada una. Entonces usted lo que va a hacer es escoger aquí cuatro consecuencias, ¿no? Que algunas que yo he escogido las mías como ejemplo,
Y usted les va a escribir una posible solución acá, ¿sí? 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 ¿Qué es lo que ser? Entonces, y population de fast, la situación S sigue creciendo, ¿no? De forma rápida, el crecimiento es continuo muy rápido, entonces no habrá suficiente comida para todos en el futuro. Entonces, una opción o una posible solución que yo le pongo acá es que se promueva la planificación familiar. Es importante que las familias sepan a qué nos estamos enfrentando hoy en día y que a veces los recursos cada vez son más escasos. Y cuando existe una familia numerosa, pues se complica más la alimentación sobre todo, y ahí es cuando existen los temas de desnutrición. ¿Sí? Entonces, esa podría ser una posible solución. No digo que sea esa ya, ¿sí? Pero si nosotros no ponemos de parte tampoco, esto no va a cambiar. Entonces, se necesita el apoyo de todas las personas, pues, y a eso nos invita a reflexionar también a nosotros y ustedes que son los portavoces para llegar a más personas. ¿Sí? Por ahí puede ser otra posible solución legislar a que las familias tengan un solo hijo, pero eso contrajo problemas, sobre todo en el país de la China, que la población es sumamente numerosa, son miles de millones de habitantes, pero consigo trajo se puede decir los abortos forzados o forzosos y además la fertilización. Entonces eso contrajo problemas, pero no lo vieron viable. Pero una forma sí creo que es segura, pues es promover la planificación familiar. ¿Sí? Bueno, es una idea, entonces usted puede pensar uno, ¿no? Con esa idea que le doy. La dos. Two, if we do not reduce plastic use, si nosotros no reducimos el uso del plástico, our ocean will have more plastic items in them than animals. Nuestros océanos tendrán más artículos de plástico que animales. ¿Se imaginan ustedes por el consumo de plásticos, justamente de botellas o todo lo que se refiere al plástico? Pues eso la mayoría de las veces va a terminar en los océanos, los cuales causan mucho problema a la vida marina. Entonces hay que también tomar conciencia de esa situación que es muy grave, que a futuro y justamente ya ahora está causando muchos problemas. ¿Sí? Entonces, una posible solución que le he puesto acá es reusar botellas y vasos, ¿no? de plástico, ¿no? Hacer uso de ellos, ¿no? Si yo puedo volver a usarlo, pues hacerlo, ¿no? No coger y tirarlo a la basura, porque muchas veces eso ya sabemos dónde va a parar, a los ríos y luego a los océanos o mares. Entonces, usar botellas y vasos reusables. Una posible solución. Usted puede pensar una a su manera, a su gusto, simplemente una guía. 3. If the temperature of the planet increase, I from the pole will melt and disappear. Si las temperaturas del planeta incrementan o aumentan, el hielo de los polos se derretirá y desaparecerá. Mira, aquí está el will. Este también es un condicional, primer condicional se llama porque está utilizando aquí el will. Pero eso sí, puede pasar. Y es más, ya está pasando, ¿no? En los polos se está derritiendo el hielo porque cada vez el calentamiento global es más fuerte. Y eso hace pues que el hielo se vaya derritiendo en gran medida y el mar va aumentando hasta 20 centímetros, ha aumentado últimamente, si no me equivoco, el nivel del mar. Entonces eso también acarrea muchos problemas, pues y ahí es cuando se dan también las inundaciones en las ciudades costeras. ¿Y cuál es una posible solución pues para este incremento de temperatura? Para detenerla en cierta manera, que para el 2020 se preveía que tenía que disminuir esto en gran manera, en gran medida de la temperatura del planeta que se está dando. Una forma de detener esto pues sería proteger y regenerar los bosques. Yo lo he puesto como ejemplo, protect and regenerate the forests, proteger y regenerar los bosques, es decir que ya la tala hay que irla disminuyendo, hay que ir a hacer, no sé, nuevas formas de construcción, de no utilizar madera, pues la vegetación se va acabando y los árboles se los está talando cada vez más y más, sobre todo en los bosques y en la selva, en este caso de amazónica más que todo, ¿no? Que las grandes empresas se dedican a exportar madera. Entonces es un problema, pues, ¿no? Cuando no existe vegetación, bosques, se produce esto del incremento de la temperatura y cada vez sentimos nosotros más y más calor. Ese sería un ejemplo, ¿no? De una posible solución, pero ustedes pueden inventar otro, ¿no? Yo le pongo así de forma corta y concisa para que ustedes puedan guiarse nada más, que puede ser eso, ¿no? Y la 4 pues les dejo aquí para que ustedes piensen una, pongan una posible solución, yo sé que ustedes también la pueden pensar y la pueden escribir, ¿sí? De acuerdo a los ejemplos que le he dado, ¿no? Y aquí nos habla de que si los agricultores no detienen el uso de los productos químicos o tóxicos,
En los cultivos, cultivos, algunos insectos o muchos insectos polinizadores desaparecerán. En algunas regiones, 1 de cada 10 especies de insectos están en peligro de extinción. Entonces, aquí una solución sería que utilicen abonos orgánicos. Puede ser, ¿no? Usar abonos orgánicos en los cultivos. Además de eso, reduce también enfermedades porque muchas veces los productos alimenticios, sobre todo los cultivos, ¿no? O sea, a eso se refiere, vienen con gran carga de químicos. Entonces, eso es todo, chicos. Les invito a que dejen aquí sus respuestas sobre esta posible solución y para analizarla luego, ¿sí? Si tienen dudas, pueden escribirnos en comentarios y la estaré leyendo. No olviden de suscribirse y dejarme su like. Ok, nos vemos en el próximo video o nos escuchamos. Chao.